A ver, voy a ver. Eh, ya estoy, que me están llegando como algunas cosas acá. No, apriétale. Espérame. Eso es para grabar, que se va a grabar la. Voy a dejar la presentación lista y voy a estar acá. Deme un segundo. Bueno, nada, antes de empezar, gracias por la invitación, Francisco y Luis. Gracias Para a mí ti. también es un gusto también tener esta oportunidad de compartir con estudiantes siempre. Eh, sí, se ha dado como la oportunidad o esta instancia como que se creó y yo por lo menos tengo el recuerdo de la escuela que no era tanta la visita de artistas que teníamos, pero cada vez que había alguien era como súper motivante y enriquecedor y poder conversar también como de cosas que a lo mejor uno de repente se siente como medio abrumado por la academia y nada, y las cosas como que en arte sobre todo no... es como todo raro, porque uno no enseña arte, no enseña a pintar, sino que todo tiene que ver con la experiencia y, y con el crecimiento de cada uno, como que los profesores somos un poco guía en realidad. Yo por lo menos lo creo así, y cada vez que veo, como que me acuerdo mucho, que cada vez que veía a un artista era como, chuta, esta cuestión no tiene límite en realidad. Eh, Así que nada, feliz también de poder compartir mi proceso también y cómo yo veo ahora también el arte o lo que estoy haciendo. Y antes de empezar también, tengo un recado para Luis Almendra, que Gonzalo te mandaba muchos cariños. Gonzalo Aguirre. Ya. Oye, voy a presentar, pero antes le quiero pedir que si se pueden silenciar, por favor. Me parece que es la Nata la que tiene su micrófono activado. Saludo. Oye, sí, Ahí hay sí. un micrófono ahí. Sí, era la Nata. Todavía está con su micrófono ahí activado. Está como planchando algo, refregando, no sé. Ya. Oye, yo voy a presentar primero al Patricio, ya porque para contarles un poco quién es él. El Patricio King es el licenciado en Artes con mención en Artes Plásticas del año 2006 de la Universidad de Chile. Se titula como pintor en el año 2007 en la misma casa de estudios. El 2012 recibe la beca Taller Block, ahí que nos vaya a contar un poquito igual de esa, ojalá nos cuentes un poquito de esa experiencia ahí. Estuvo un año ahí en tutorías y una residencia. El 2015 recibe el primer lugar en el concurso nacional de arte en vivo y ha participado en exposiciones colectivas en Argentina, Venezuela, Francia y Estonia. En Chile ha expuesto en la Galería XS, en la Sala Concreta Matucana 100, Galería Yono, Balmaceda 1215, entre otros, y también creo que has hecho proyectos curatoriales, con algunas exposiciones también, así que como que era un artista multidisciplinario, así como de todo un poco. Y eso, bueno, ahí va a estar lo interesante, por eso es la invitación, para que nos cuentes un poquito cómo trabajáis con todo de eso. Un poco. ¿Estáis silenciado, Pato? A ver. No te escuchamos. Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, parece que tenía como un problema de internet, pero ya está. Dame un segundo que voy a compartir. Oye, y antes de empezar también, espérame ahí, y voy a dejar esto listo. Puede que en algún momento les voy a pedir las disculpas de antemano, pero bueno, yo tengo una hija y gemelos. Los tengo a todos enfermos en este momento. Y me van a llamar porque estoy pidiendo unos remedios. Entonces, voy a tener que como contestar a lo mejor el teléfono en algún momento que es un poco urgente, pero son 30 segundos, nada más. No, dale. ¿Ya? Y bueno, voy a entonces como compartir, porque también lo que acabo de decir es como muy importante para mí. Ahí, vamos a empezar desde el principio. Acá. Bueno, puse esta imagen. Es una imagen, ¿no es cierto?, de una tira cómica de Tribilín del año 67 en Chile.
Y, y es una tira cómica que encontré en Franklin, en recorridos que hacía como buscando este tipo de revista. Y entonces esta imagen me parece como muy particular y muy importante, porque es, ¿no es cierto?, esta como galería de arte y como gente haciendo cola para entrar a una galería de arte, cosa que hoy en día es totalmente utópico, ¿no? O como que nadie hace cola para entrar a una galería de arte. Y la presentación se llama Amor con ojeras, que refleja un poco, yo creo, lo que me pasa a mí en este momento como artista, ¿no? Y, y que en realidad no me siento tan artista en este momento. Yo como que, y creo que es como súper bueno de repente identificarse uno como en el momento en que está. Decir como, bueno, este soy yo ahora. Y yo en realidad lo que más me siento es, me siento como un papá. Soy, cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? Soy papá. Hago clases y luego voy al taller. O sea, el espacio que tengo para ir al taller es súper poco. También tengo claro que es un momento, y espero que sea un momento, porque me dan muchas ganas de volver al taller. Y Amor con ojera es como un título de una pintura que me gustaría hacer, que no lo tengo claro todavía, pero tiene que ver con que ser papá también es muy agotador, es la felicidad más grande del mundo, pero también muy agotador. Y entonces, bueno, uno duerme poco. Entonces, como que todas esas cosas que estoy diciendo son cómo yo me siento ahora, ¿no es cierto? En el contexto en que estoy, en mi vida, y eso cómo va influyendo en las cosas que hago también, y en las cosas que me gustan. Entonces, bueno, lo que me propuso Panchito, que me parece súper, es como las referencias, metodología y proceso, y voy a mezclar todo eso como en la juguera, no voy a ir como por partes. Entonces, yo primero les quería preguntar a alguien, algún estudiante, que me pudiera decir qué ve ahí. Puede ser por el chat o puedo ser por el micrófono. Vamos a ver quién se motiva. Parece como una mancha de aceite de esta que dejan los autos en la calle. Yo veo Sí, como ¿no es una cierto? pareidolia, veo como si fuera una colina y como si eso fuera como un sol muy brillante. Igual depende de el sentido de la pregunta, encuentro, porque yo creo que todos sabemos que es una mancha, que puede ser una mancha de aceite, pero podemos como entrar a imaginarnos más cosas al respecto. Igual. Eso me parece muy bien. Porque esa mancha de aceite, que yo creo que todos quizás sabemos que es como una mancha de aceite, que está con agua, ¿no es cierto? Y entonces produce esa reacción. eh, Quizás se parece mucho a esta imagen o a esta imagen, ¿no? O sea, como que yo podría decir que esa imagen es muy similar a esta imagen por los colores, por ejemplo. Entonces, este pequeño ejercicio que a veces pregunto, tiene que ver con que las imágenes de repente parecen una cosa, pero nos pueden llevar a otros mundos también. Es decir, las imágenes pueden ser sugerentes. Y eso para mí es como muy importante, porque creo que en parte el tema con la pintura tiene que ver con la imagen, cómo vemos las imágenes y cómo esas imágenes las podemos trabajar en pintura con, ¿no es cierto?, con medios como muy específicos, pintura, óleo, acrílico, spray, etc. Y fue importante para mí, yo creo, porque yo me acuerdo muy de chico, em, que cuando mi papá nos llevaba de viaje y teníamos que pasar a la bomba, yo siempre preguntaba como, oye papá, vamos a pasar la bomba, vamos a pasar la bomba, porque lo que me gustaba ver era asomarme por la ventana y ver estas manchas, que las encontraba como muy maravillosas además. ¿Ah? Entonces, bueno, eso. Es como corresponde también como a un espectro lumínico que tiene que ver como con el arco iris también, y, es una mancha que como que se extiende, ¿no es cierto?
Y nada, yo me fascinaba, me cargaba el olor a benzina, pero era una cosa como que a mí me gustaba mucho. Y que después como que empecé a tratar de hacer cuando me regalaron como mis primeras acuarelas cuando era chico. Y hacía como, trataba de hacer como este tipo de manchas también. Y tiene algo especial también, porque cuando chico también empecé a pensar en como una cuestión que tiene que ver con una escala, que era que yo no podía entender. Como que esto, ¿no es cierto?, se parecía mucho a esto, pero tienen escalas totalmente distintas. Cuando en el colegio me empezaron como a pasar, ¿no es cierto?, el universo y los planetas, decía, chuta, estas cosas se parecen a las bencinas, pero una está en el suelo y la otra está en otro lugar donde yo no puedo estar. Y de repente trataba de mirar para arriba y, no, y me preguntaba también, chuta, ¿y el cielo, dónde termina el límite del cielo? Entonces había como una cosa de escala que no podía entender. Y creo que después en la universidad como que lo entendí un poco más y fue como muy revelador también. Y entonces como que, bueno, yo les contaba, soy papá y me siento muy papá y ella es mi hija y los gemelos. em, y es como muy importante porque también ellos tienen un mundo que se unió como un poco de manera muy orgánica a lo que a mí me interesaba. Por ejemplo, es muy loco, pero em, a mi hija le han regalado mucho como estos blogs de unicornios o de Disney, ¿no es cierto?, para dibujar. Y, y a mí no me gustan mucho en realidad. O sea, no me gusta que ella los tenga, entonces me los quedo yo. Eh, y fue muy bueno para mí, porque, por ejemplo, cuando llegó este unicornio, encontré que es un unicornio totalmente, no sé, estaba como empepado, o fue un psiquiatra y le dieron unas pepas muy fuertes, y entonces está como muy, con esos ojos, son muy terribles en realidad. Bueno, yo también, por ejemplo, mi hija no ve tele, o sea, nosotros no vemos tele, entonces como que no entiende mucho también este mundo de dónde viene este caballo como con unos cachos. Y bueno, corresponde también a un mundo que yo vi cuando era chico, ¿no? Como Los Unicornios, esta serie de, ¿no es cierto? Y acá también está como esta imagen que corresponde a una imagen que tienen los unicornios ahora. Esta misma serie, ¿no es cierto? Ahora es mucho más, no sé, hay como casi que en 3D, ¿no es cierto? Y está también, este era el unicornio nosotros que uno veía, que eran como totalmente con una textura de imagen muy rara. Y están, entonces, estos son ahora, ¿no? Más o menos. Y esto es lo que está también pasando con Unicornio cuando como en Instagram o WhatsApp, ¿no es cierto? Que está como esa imagen. Entonces me interesa mucho cómo esta imagen de fantasía también va revelando otras cosas, ¿no? Este mundo como arquetípico de felicidad, de fantasía, de colores. Entonces ahí se empieza como a tejer algo que, que llegó con estos eh, libros para colorear para mi hija, que finalmente me los fui quedando yo y yo fui comprando para mí también. Oye, Pato, ¿Mm? disculpa. Esto, bueno, tú estás hablando acerca de que esto ocurre en el contexto del nacimiento de tu hija mayor, ¿cierto? Y que, bueno, después llegan los gemelos y todo esto. Pero esta forma de operar, que me imagino que en esta juguera de cosas que nos vas a mostrar, tú empezaste a trabajar como con estas temáticas como antes que eso, ¿o no? Sí, O como que después como que esto lo vuelve a activar y te hace como replantearte sí, algunas cosas. sí, me hace, sí. Por eso, claro, yo decía como que venía algo, como que se unió muy orgánicamente algo que a mí me interesaba y que esto vino como a sumar más capas al trabajo. Y ahí les voy a ir mostrando cómo se mezcló eso. Eh, pero sí, a mí ya me interesaba esto. Y está todo este mundo también como feliz, como bien utópico, ¿no? Y estos duendes también que son como bien terribles, que están todo el rato como jodeando a esta princesa, ¿no es cierto? Y estos animalitos. eh,
Y entonces, había como el primer referente que a mí me gusta mucho, que es Paul. No, Ahora dice, ahora sí. sí, ahí está. Ya, dale. Entonces, como espectador, uno, para ver este video, entraba a una sala, pero para entrar a esa sala se tenía que disfrazar de Pinocho. Entonces afuera había una persona que tenía diferentes disfraces de Pinocho, se lo iba pasando cada 5 personas. Entonces estas personas disfrazadas de Pinocho veían todas estas mutilaciones y esta como violencia que ocurría, ¿no es cierto?, proyectada en una sala. Entonces era interesante cómo estas personas veían y ellos se sentían como Pinocho y ellos ejercían esta violencia también. Mm. Eh, y aquí hay unas pinturas de Paul McCartney y que yo la encontré como muy viscerales, muy fuertes también, con una expresividad muy grande. Y apareció algo que me llamó la atención, que eran estos sombreros. Cuando vi esta exposición, como que dije, chuta, ¿y estos sombreros qué son estos sombreros? No, no es un jockey, ¿no es cierto? Es como un sombrero como de vaquero. Y entonces apareció algo que se empezó a unir con las cosas que empecé a coleccionar, ¿no? Y acá hay entonces está este sombrero que es de Toy Story, ¿no es cierto? Y este es de un álbum que yo compré, que apareció el sombrero solo también. Y entonces como que ahí empezó a ver algo, o sea, como que ese sombrero en cierta manera me dije, chuta, este sombrero significa algo, ¿no? Bueno, y acá también nuevamente, ¿no es cierto? Todo este mundo feliz, o todos estos colores, ¿no es cierto? Las hadas, como que un mundo muy de fantasía. Y cuando me fijé en esto, como que también me empezó a gustar como, cómo los pelos, como que empecé a rayar con los pelos de estas hadas y estas princesas. Y entonces empecé a guardar estas imágenes también. Y bueno, y yo te comentaba que ya a mí era una cuestión que me interesaba de antes, ¿no? Yo el 2017 fui papá, ¿no es cierto? Pero yo ya tenía esto del 2010, 2011 más o menos que lo empecé a hacer. Y es Patricio Estrella vestido de guaso, y, ¿no es cierto? Y la Hello Kitty vestida de chinita. Y la obra está en Grea Cosiga. Y también tienen como este formato de Beanie Toys, ¿no es cierto? Como estos como eh, juguetes como medio que uno colecciona, ¿no es cierto? Tienen como ese formato. Y crea Cosiga, entonces, y que la hice en Pumaire, y la obra se llama Pokemaire para unir dos cosas, ¿no es cierto? A los Pokémones y a Pumaire. Los Pokémones en ese tiempo, cuando yo lo estaba haciendo, están como recién apareciendo, y era una tribu urbana que, como todas, ¿no es cierto?, llegan como a un punto de pico y luego van desapareciendo. Pero los Pokémones también, como que dentro de su hilo estaba Hello Kitty y Patricio Estrella, en cierta manera, y sobre todo Patricio Estrella, porque era como un ser asexuado. Entonces, es una cuestión que es como muy contingente ahora también. Y de repente, y la Hello Kitty también, ¿no es cierto? Como una fantasía, como esta gatita, ¿no es cierto? Que también aparecía como en la foto o con poleras, y como que ellos habían apropiado de ese mundo. Y entonces, este mundo también, que es Patricio Estrella y Hello Kitty, que vienen de afuera, ¿no es cierto?, cómo entran a nuestra cultura, y cómo se desarrollan en nuestra cultura, y quiénes son, o quiénes toman estas otras culturas también, y cómo se empiezan a mezclar. Entonces me pareció interesante cómo hacerlo en ese material, por ejemplo, con Grega, porque es como una cosa como muy autóctona de la cerámica, y particular de la zona central de Chile, por ejemplo. Entonces esa fue como una decisión donde empezaron como a relacionarse algunas cosas. Eh, ahí. Y si te fijáis, aquí hay algo interesante, porque yo hice esto el 2011 y el 2012, y no lo mostré hasta el 2016, en esta exposición que se llamó Far Far Away en Galería Tajamal. Far Far Away era el título lo saqué de la película de Shrek,
creo que la segunda parte, que yo no sé si se acuerdan cuando la vieron, que Shrek y Fiona van al reino del papá de Fiona, que se llama Far Far Away, y donde están todos estos cuentos, o los protagonistas de estos cuentos infantiles que ya fueron olvidados. ¿No es cierto? Y Far Far Away es como cuando empieza el cuento, ¿no es cierto?, antiguo, que es como en un lugar muy, muy, muy lejano, había una princesa, y bla, 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 ¿no? Entonces, así se llamó la exposición, y en ella habían como muchas cosas como del pasado. Bueno, aquí habían como, se mezclan como muchas cosas. Este montaje en particular de estas cerámicas eran como máscaras mortuorias, ¿no es cierto?, como un museo de antropología, pero de ficción, donde estaba el fantasmita Boo, donde estaba la Peppa Pig, había un Hello Kitty, había una chica superpoderosa, había la máscara como de un vampiro, del clásico Omni, eh, ahí está Frankenstein, que es como el primer Frankenstein, el primer hombre lobo, y habían imágenes también que yo mezclé. Por ejemplo, ahí está Tribilín, ahí se veía Winnie the Pooh, y estaban como, era como una especie como de orgía de monos enredándose entre ellos. Y era como un dibujo, y era un dibujo que hice a través de Photoshop, que lo pasé a Illustrator y que luego imprimí en serigrafía, igual que esta imagen. Y si tú te fijas ahí, acá, esos son pelos de princesas enredados, que parece como que una cuestión como media visceral, parece como un órgano apretado. Sí. Bueno, y ahí está Patricio Estrella, y en el otro lado está Hello Kitty. Galería Tajamar ya no existe, pero tenía una particularidad, que no podía era hexagonal, ¿no es cierto? Uno lo podía ver en 360, era puro vidrio y no podía entrar en cierta manera. Entonces y no podía colgar cosas tampoco, o sea, no podía pegar cosas en el vidrio, en cierta manera. Y trabajar con imágenes teniendo ese pie forzado es muy interesante. Entonces me llevó a hacer estos tipos de pendones chicos con diferente altura, donde habían estas imágenes. Y entonces, y está también, por ejemplo, este cubo, que también está hecho en cartón, con serigrafía, y que es de Mario Bros, ¿no? Cuando Mario Bros, ¿no es cierto?, golpea esta caja, siempre sale algo, ¿no? Era como, o la bolita de llama, o que puedes volar, o te haces más grande, o tienes una vida. Y, y para mí era como tomarme eso en serio, como que en realidad me gustaba que esa caja de Mario Bros, que yo también jugué cuando era chico, ¿no es cierto?, siempre traía algo bueno, y como un deseo también, ¿no? Como a quién no le gustaría ser más grande, o volar, o a lo mejor tirar una bola de llama, o tener otra vida más, ¿no? Entonces, como que esas cosas que parecían como muy de juegos, como que yo me las tomaba muy en serio. Y entonces hice estas cajas con ese signo de pregunta, ¿no? Y que también me parece que es como, tiene una cosa como bien de Marcel Duchamp, ¿no? De esta caja de azúcar, que en realidad no era azúcar, y entonces parece otra cosa también. Y ahí está el sistema de pendones, ¿no? Un sistema de pendones que para entrarlo es como tipo mecano, son como tuercas. Entonces yo lo entré desarmado y lo armé adentro. Entonces me sirvió como, creo que fue súper bueno, porque tener un pie forzado de repente te hace abrir ventanas. En primer año nosotros de repente a los estudiantes les decimos, ok, tienen que hacer este trabajo, estos son los materiales, y no puede ir montado en el suelo ni a la pared. Entonces, a lo mejor ahí ya empieza a haber otro problema, no es solamente que tienen que hacer un objeto, sino que también tienen que hacer un soporte. Y ahí aparece, Claro. y un pie forzado que es interesante también. Sí, es interesante eso que dices, porque al final es una vitrina. Y generalmente los espacios expositivos donde se pueden mostrar los trabajos, digamos, de forma como más tradicional, o qué sé yo, trabajos bidimensionales, etcétera, o los museos que uno está acostumbrado, galerías, está el muro blanco. Bueno, dentro de todas de las formas que se puede mostrar o difundir un trabajo visual, digamos, pero tener un vidrio, no poder colgar cosas, no poder hacer como muchas cosas en él, es interesante, como dices tú, poder Sí, generar esto. sí, totalmente. A mí me encantó porque fue una experiencia muy rica, como
tener este pie forzado y hacer este tipo de cosas. Y aparte fue como muy... o sea, había cerámica, serigrafía, pintura, dibujo. Estos son como... Este es el Capitán Cavernícola, que también era una caricatura que yo veía mucho, que me encantaba. Que tiene como si ustedes se fijan, es como esta estructura donde los políticos como que ponen en las calles, ¿no? Paloma. Como las palomas, exactamente. Y por un lado está el Capitán Cavernícola, y por el otro lado estaba la cara del burrito de Winnie the Pooh. Y entonces eran como estos dos personajes como medios políticos también, como muy torpe con el, ¿no es cierto?, con el mazo, y el otro la cara de ingenuo y de el burrito que siempre está como apenado, ¿no es cierto? Entonces también había como algo muy irónico en esas imágenes también. Oye, Pato, y aprovechando ahora que estáis en eso, en la imagen anterior, como que en qué momento, porque me imagino que aquí hay como un banco de trabajos tuyo que estáis haciendo, me da la impresión que no estáis, o que sería bueno que nos contarais un poquito, así como que cuando supiste que ibas a exponer en este lugar, con esas limitaciones, ¿te están llamando? ¿Te están Sí, llamando? pero Dale nomás, dale. lo voy a hacer al tiro. Pero hazme la pregunta porque me mandaron un mensaje. Ya, no, mi pregunta era, ¿tú supiste cuando estabas haciendo estos trabajos, en ese momento sabías que ibas a exponer acá y lo hiciste pensando en montarlos de tal forma o llegaste con una cantidad de tus trabajos al espacio y ahí empezaste a jugar a cómo montar esto? ¿Qué pasa entre la primera parte, que es la creación de estos trabajos en tu taller, y después enfrentarte con este espacio que tiene todas esas limitaciones? ¿Cómo operaste ahí? Sí, es que ahí pasó algo que pasó algo muy divertido, porque Galería Tajamar abrió una beca a la que yo postulé, y junto con la beca se abría también como el programa anual en ese momento. Y yo postulé como para la beca, y me dijeron que, bueno, no gané la beca, pero el director me dijo, oye, estaba súper buena tu propuesta, llegó hasta el final, y me gustaría que hiciera esta exposición. ¿Cachai? Entonces fue como una propuesta, como que yo ya sabía que no podía pintar, entonces, y estaba como también en ese momento, como investigando como otras cosas. Eh, entonces como que se dio muy orgánicamente también, o sea, yo mandé puros bocetos, no tenía nada de esto. De hecho, ni se parece al boceto que yo mandé. Y me avisaron con 6 meses de anticipación, entonces fue como, chuta, ya, ¿ahora qué hago? Y empezar como a darle vida a esta cuestión. Y es muy interesante lo que decís tú, porque eh, hay algo que quizás, bueno, uno tiene diferentes metodologías. Uno puede decir, yo voy a partir trabajando y voy a partir trabajando. Y hay otros que necesitan hacer como un dibujo y ver qué materiales y todo. Y del boceto, ¿no es cierto?, a cuando uno empieza a trabajar, hay un abismo de diferencia, ¿no es cierto?, muy grande. ¿No es cierto? Las cosas cambian. Y de hecho, cuando partí trabajando hasta que llegué a montar, la cuestión siempre fue cambiando. Yo llegué a montar, y cuando entré a la galería, nunca había entrado a la galería, dije, chucha, esta cuestión es enorme, no es tan chica como pensaba, tengo que hacer más cosas. Y dejé las cosas, tenía 3 días para montar, y me fui a hacer más cosas con yeso, y después llegué al otro día y la empecé a disponer, y al final terminé quitando cosas también porque se llenaba mucho. Entonces, creo que es importante lo que decís tú también, porque creo que dentro del programa, uno puede tener un programa y está bien, porque puede servir para trabajar y no quedarse pegado, ¿no es cierto? Porque es como que pasa mucho, uno de repente sería como pensando, y de repente no hay que pensar tanto, hay que hacer nomás. Y cuando uno empieza a hacer, se da cuenta que las cosas cambian, aparecen otros mundos, aparecen más posibilidades, y las soluciones, como que uno se da cuenta que no habían preguntas y que solo hay soluciones. Claro. Entonces, por ejemplo, esas son las figuras que hice en yeso también, que son como moldes de dulce, que lo hice en yeso y después los pinté. Y estas son otras de la serigrafía que también que no aparecía ahí, pero son puras manos de princesas y caricaturas, ¿no?, que arman como un mandala.
que es como también aparecen harto en los kioscos como libros para colorear, así como, que me parecía como mucho. Entonces yo los recortaba, los escaneaba, recortaba, los pasaba por Illustrator, después a Photoshop, y luego lo hice en serigrafía. Entonces fue un proceso como muy rico también, porque estuve en serigrafía, después me fui a yeso, después fui a cerámica, después armé los soportes también. Entonces, nada, esto no se parece en nada a lo que yo mandé. Y el director de la galería también me dijo, oye, nada, quedó súper contento, digamos. De hecho, nos hicimos amigos, y nos hicimos tan amigos que me invitó a trabajar en la galería y quedé como coordinador de la galería Tajamar hasta que terminó. Fue súper chistoso, Oye, pero... Pato, ¿te puedo hacer una pregunta acá? Dime. Esta instalación que tú presentas, a mí, cuando la observo, me parece que es una especie de acertijo o adivinanza. ¿Tú cómo trabajas tus obras, tus mensajes? ¿Van directos al espectador? ¿O trabajas con este juego como adivinatorio de conexión de elementos? ¿Cómo manejas eso? Yo prefiero y espero que sea como más acertijo, como decís tú. Que para mí funciona así. Yo creo que dentro del arte hay un horizonte muy grande y hay obras que son muy directas y que a uno le llega al tiro y se acaban. Yo, para mí, de repente prefiero que, como cuando veo una obra, que sea como cuando uno pela una cebolla, ¿no? Que va quitando como una capa y después la otra capa y después la otra capa y después la otra capa. Como que eso a mí me, me, me llama más la atención y me gusta, y creo que tiene que ver con esta imagen y este pequeño ejercicio que hicimos al principio, con esta mancha de aceite, que puede ser una mancha de aceite, pero entonces todos empezamos como a ilusionarnos y a ver otras cosas. Y creo que eso es lo que me interesa, y creo que eso tiene que ver, qué buena tu pregunta, Luis, y te lo agradezco, porque también tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto que está pasando acá, que yo espero que sea como un acertijo, ¿no? Como que nada tampoco es tan directo, y si es que hay algo como directo, como que está pasado quizás, o por algún tipo de ironía, o significa otra cosa también, ¿no? O sea, esta caricatura que esté en este tipo de paloma quiere decir algo también, ¿no? ¿Y qué hace con estas cajas de Mario Bros? Y lo que sucede dentro de la galería también es como una especie de museo de ficción también, ¿no? Donde hay como están todos estos elementos, y todos estos elementos de repente que son como de la industria cultural básicamente, se empiezan a fusionar y empiezan a mezclar y aparecen otras cosas entonces. sí. Oye, Pato, el Ramón te pregunta, ¿a qué porcentaje le asignas al proceso creativo en el hacer y pensar en tu trabajo? Mira, yo no pienso mucho, creo. O sea, tengo alguna idea. Y les voy a mostrar lo siguiente. Yo creo que, a ver, denme un segundo. No, todavía no. Voy a mostrar una pintura más adelante, que son como dos tipos de metodologías que me tuve que hacer de alguna manera, pero como que nunca pensé mucho, nunca como que... O sea, es que yo creo que en el proceso creativo uno no piensa tanto. Y creo que en el proceso creativo uno lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar. O sea, hay una frase de Zinedine Zidane que es muy buena. Zinedine Zidane, el jugador de fútbol francés, ¿no? Que decía como, bueno, a mí me pagan por ir a entrenar y jugar fútbol, y trato de hacerlo lo mejor posible. Es una frase muy breve, pero creo que es muy decidora, ¿no? Porque yo no puedo hacer otra cosa en el taller que trabajar. O sea, yo tengo un taller y tengo que venir a trabajar y tengo que hacer cosas. Y no puedo ponerme a pensar en hacer algo, como que lo encuentro como una pérdida de tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, yo nunca creo que hubiera podido llegar, yo primero partí haciendo estos monos, ¿no es cierto?, al Patricio Estrella y a la Hello Kitty, y luego de hacer eso, y de haber tenido la experiencia de hacerlo, se me ocurrieron trabajar con cerámica, y aparecieron estos monos. Y una vez que trabajé con cerámica dije, ok, voy a trabajar con yeso también. O sea, si puedo trabajar con greda, puedo trabajar con cerámica, también puedo trabajar con yeso.
Y no es algo que me enseñaron en la universidad, es algo que, como, que tuve que ir a Pomaire y estuve hablando con alfarero y después tomé unas clases de cerámica y después vi tutoriales de YouTube, ¿no es cierto?, para trabajar bien con el yeso. Pero son cosas que no mandé a hacer, que quise tener la experiencia de hacerlo. Y creo que cuando uno trabaja con las manos trabajan de manera más fuerte que el cerebro de repente. Y creo que las manos son como el motor que te lleva a hacer cosas y a que las cosas salgan en cierta manera. Y quizás que es como la inversa, porque tú haces y del hacer aparece ese, o ese quizás sería el proceso en el cual tú, o tu metodología, al menos en esta parte, que es como que te pones a hacer cosas sin saber muchas veces cómo se hacen, las estudias, van apareciendo y eso va haciendo, gatillando otras conexiones y otras formas de poder seguir levantando todo este imaginario que tú trabajas. Me da la impresión que es como así, ¿o no? Como, no es como tanto... Claro, no es tanto como sentarse Primero, perdón, y, primero como si fuera un proceso instintivo y Mm, después se conceptualiza con el paso claro. del tiempo. claro, porque yo creo que, por ejemplo, como que yo no me senté en un sillón a pensar en que iba a ser a Patricio Estrella de Hello Kitty. O sea, como que fui a Pomaire y caché que en Pomaire la greda se estaba acabando porque estaban poniendo paltos en los cerros y se estaban tragando todo el agua, ¿no es cierto? Y que los alfareros ya no estaban haciendo el chanchito de greda, sino que estaban haciendo a Patricio Estrella, a Hello Kitty como alcancías. Mm, ¿Cachai? Y eso es una observación, es algo que me llamó la atención, ¿no es cierto? Algo como muy potente, ¿no? Y dije, chuta, ya, yo tengo que hacer entonces a Patricio Estrella vestido de guaso, de Grea, y hacerlo de Grea realmente, ¿cachai? Pero eso fue algo que vi, que pasó, como una experiencia. Y también, como les decía antes, como que yo llegué con N cosas a Galería Tajamar y después como que fui sacando también, como que uno de repente se pone medio ambicioso y caprichoso, y sobre todo caprichoso, ¿no? Porque es súper difícil ser imparcial con uno mismo. Entonces, como que yo tengo como también a ciertas personas como muy cercanas que escucho harto también. Porque también el trabajo del artista ahora, del taller, es como muy solo. Entonces no tengo a nadie con quien compartir las cosas que estoy haciendo. Salvo a excepción de ustedes que están ahora en la universidad y que tienen a estos tremendos guías que son sus profesores y profesoras y pueden compartir con sus compañeros y compañeras también, compañeros. Entonces, después cuando salgan van a estar solos y eso es un poco terrible. Entonces, yo lo que hago harto es como trabajar también porque me gusta trabajar, porque nunca pensé que Patricio Estrella y Hello Kitty iban a estar en alguna exposición o para alguna exposición, ¿no? Yo les comenté, la hice el 2012 y recién se mostró como 4 años después, porque sentí que era el momento de mostrarla. Pero eso, claro, es una metodología mía, no digo que sea un dogma, pero a mí no me gusta en general trabajar como para una exposición, como un proyecto. Tengo un proyecto de una exposición que voy a hacer. No me gusta trabajar así. Si me invitan a exponer, voy a ver lo que tengo y con eso voy a tratar de ir cerrando como más o menos la cuestión, ¿no? Entonces creo que se trata un poco de eso. Por lo menos para mí así funciona y así lo he hecho hasta ahora. Y voy a volver acá a otra cosa que era como, esto del 2005, cuando yo estaba saliendo de la universidad, que es una performance que yo me ponía un overol donde estaba manchado como con harto yeso y pintura, y tiraba un montón de sillas, o sea, había un montón de sillas en la sala, y yo me tiraba frente a la silla. Y después, bueno, me quedaba como 30 segundos en el suelo y me iba de la sala. Eh, y se llama Splash Scratch, sobre todo porque yo estaba como pensando, yo estaba en un taller de pintura y hice esta como performance, y, y fue como un desplazamiento de esta pintura, de este pintor que me encanta, que se llama Roy Lichtenstein, de la serie Brush Stroke, ¿no es cierto?, que se llama como pinceladas o brochazos, y es una serigrafía sobre papel del año 65, y en esta simple imagen, como un brochazo, hay como mucha ironía, ¿no? Porque es ese gesto único e irrepetible, ¿no es cierto?, de la mancha, de la fuerza del brazo,
con el pincel o la brocha sobre un papel, ¿no es cierto? O sobre una pintura, o sobre una tela, ¿no es cierto? Que se vuelve de único e irrepetible, ¿no? Lichtenstein lo hace en serigrafía y lo vuelve, ¿no es cierto?, como serializado. Eh, y me gustaba mucho, como gráficamente también, en términos como pictóricos, de línea, lo encontraba muy bueno. Y lo que yo pensé cuando vi esto, como dije, bueno, y estaba trabajando con la performance, dije, bueno, la performance tiene que ser única y repetible también, pero entonces, y había una cosa como de esa fuerza, ¿no? Del brochazo, del gesto pictórico, que es como, que yo veía acá, que era también como ese gesto, también esta fuerza de un cuerpo en reposo con otro en acción. A mi cuerpo era el cuerpo en acción y esto era el reposo, y entonces acá salía una mancha. Y eso era lo que yo proponía con este... Oye, Pato, ¿tú participaste de alguna de las bienales que hubieron en Santiago de performance, ¿no? Porque a lo mejor con Luis a lo mejor te conociste en alguna oportunidad. El Luis hacía performance hasta hace poco, ahora es pintor. No, nos pasa mucho. Bueno, de Partimos con hecho, performance y después... yo vi al Patricio, no me acuerdo si fue en la Bienal de Formes, de como el 2006, 2005, o en una bienal que se hizo que hicieron en la Universidad de Chile, o en un encuentro de Formes, y se hicieron unas acciones en unas salas de clase. Sí. Y creo que no recuerdo bien si fue esta misma, creo que no, o fue una donde te vi con una especie de casco, no estoy seguro. Ah, la del casco fue en el arte en vivo, pero la versión de estudiantes, que fue como el 2004. Ah, ya, Pero, eso, pero también fue en la sala de clase y claro, lo que pasa es que esta performance la hice varias veces. Y lo claro. que hacía también era que con el mismo overall, muy irónicamente y absurdo, me colocaba un masking tape y me tiraba contra la muralla para ver si me quedaba pegado. Esa vi, de hecho. Sí. Y esa la hice muchas veces y había como mucho absurdo, mucho humor y tenía que ver con esto también. Partió con esta silla y después traté de quedarme pegado en la muralla como para manchar la pared, ¿no? O sea, como que yo era la pintura en cierta manera. Pero venía de esto también, ¿no? O sea, como que mi desplazamiento, digamos, fue como de esto. O sea, como, y también como referencia, en ese momento, o sea, 2005, yo veía, y que lo encontraba terrible, pero veía, apareció Jackass, ¿no es cierto? Claro. Como esta cosa como el museo del golpe, el museo eh, como museo del dolor un poco también, ¿no? De situaciones extremas, de repente, y absurdas. Y entonces también se me ocurrió como, o sea, ¿cómo esto lo podría hacer a una acción o performance? Entonces se me ocurrió hacer esto y luego repetía una acción y otra. Y hay algo como muy, porque la acción, la performance, tiene algo que sucede, ¿no es cierto? Es in situ todo el rato, está sucediendo. ¿Y qué pasaba si yo hacía una acción y la repetía después en otra bienal o en otra presentación y volvía a hacer lo mismo, con el mismo overall, ¿no es cierto? Entonces, eh, había una repetición, como una serialización de la performance también. Oye, Eh, Patricio, y en ese sentido, ¿tú trabajas el elemento humor en tu obra? Claramente está la ironía, que tiene ese toque como sí, de perversidad también, sí. pero ¿el humor directamente lo trabajas? Yo creo que no, yo espero que sí, yo espero que haya humor, pero a veces me siento como Felo, ¿cachai? Claro, Entonces, como haciendo una cuestión súper torpe y creo que no se va a reír nadie, pero también, claro, em, tú antes me preguntaste como también del acertijo, ¿no? De cómo la gente entra. Yo como que no espero también, yo no sé cómo la gente va a reaccionar también, ¿te fijáis? O sea, creo que ahí hay una contradicción muy grande también que yo no he podido resolver y que no me interesa resolver, creo, que tiene que ver con que claro, la obra es para otro, ¿no? O sea, la ve otro, un espectador, pero yo no puedo adivinar y no puedo forzar a que esa persona vea la obra como yo la estoy viendo.
Entonces creo que quedan como ventanas abiertas, ¿no? Y El- ojalá una de esas ventanas sea el humor, o yo espero que sea el humor. Pero la también hay boca abierta. ironía, y también hay como hay un poco de perversidad también, ¿no es cierto? Y hay como un poco de absurdo. Y, y bueno, y ojalá pase eso, ¿no? O sea, pero como que yo no lo puedo controlar. Y también como que algo que me permite trabajar con mucha libertad es como que yo tampoco soy monedita de oro para caerle bien a nadie. Entonces, si la obra le gusta a alguien, súper, y si no le gusta, bien también. O sea, como que yo no puedo hacer nada. Entonces, eso me permite como decir, por ejemplo, voy a hacer esto para esta exposición, pero como que no pienso en que la obra le gusta a todo el mundo, ¿te fijáis? Porque es como casi imposible, es como una cosa como muy idílica. Entonces pasa eso. Otra de las obras que a mí me gusta mucho y que tiene que ver y que me sirvió mucho para lo que yo hago ahora es esta obra de Piero de la Francesca que se llama La flagelación de Cristo. Y es muy interesante porque yo creo que es como la primera pintura que tuvo Photoshop, que usó la técnica del Photoshop. Es decir, acá está la flagelación de Cristo, ¿no es cierto? Pilato, Cristo que va a ser, ¿no es cierto?, castigado. Y acá y tenemos la arquitectura de ese tiempo, ¿no? Y luego está esta escena de Florencia, ¿no es cierto? Arquitectura de Florencia. Y estos tres tipos que tienen ropas, ¿no es cierto?, de la época de Piero de la Francesca. O sea, esto está sucediendo en la época de Piero de la Francesca y esto sucedió, ¿no es cierto?, muchos años atrás. O sea, son dos escenas de tiempos diferentes en un mismo plano y que están pasando básicamente piola, o están tratando de pasar piola, ¿no? O como si se leyera una sola vez. Entonces, eso me gustó mucho también. Acá hay otra de Alberto Durero, un autorretrato, que también me gustó mucho cuando lo vi en la escuela, porque era el primer artista que se retrataba de frente. Antes, el único que se retrataba de frente era Jesús. Entonces lo que hace Durero es quebrar con esa tradición y ponerse de frente e igualarse, ¿no es cierto?, como Jesús, como Cristo. Y esta fue una foto como para una performance que hice, que no encontré todo el registro, pero yo traté de emular la misma pose, como de autorretrato. Y este otro retrato de Alberto Durero también fue como que yo creo que fue como una de las primeras performances, y el documento fue la pintura. Esta obra de Durero es muy interesante porque la particularidad que tiene es que se la familia de Durero casa a Alberto Durero con otra familia de otra región, con una mujer que tenía bueno, mucho más dinero que la familia de Durero, entonces fue por conveniencia, Durero ya era conocido, entonces ellos no se conocían y lo que hace Durero es retratarse totalmente como muy joven, con este pelo, con esta ropa y con esta flor, y atrás tiene como un mensaje como, heme aquí, Alberto Durero, tu futuro esposo, bla, bla, bla. Entonces lo que hace Alberto Durero es, ¿no es cierto?, mandarle esta pintura a su futura esposa. Y cuando uno sabe esa historia, yo lo encontré como fantástico, como la actitud del artista para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y como la pose, y trabajar la pose para, o sea, es como la selfie también, ¿no? Es como la primera selfie, o sea, como cuando, o yo, bueno, yo tengo pareja hace rato, entonces nunca tuve Tinder, pero supongo que cuando uno tiene Tinder, como que sube la mejor foto para que la otra persona lo vea y pinche, ¿no? No sé cómo funciona, pero tiene que ver con eso un poco, ¿no? Como muy contemporáneo. Mm. Bueno, yo cuando salí de la escuela, bueno, estuve en el magíster y después del magíster, que fue como también muy teórico, muy duro, entré a la beca Block. Y en la beca Block fue totalmente diferente porque no veíamos teoría, solo trabajábamos. Y yo tenía muchas ganas de pintar. Yo no había pintado en la escuela. Yo estudié pintura, pero estudié en un taller donde se hablaba de desplazamientos de pintura. O sea, yo hacía performance, hacía acciones. Y siempre estuve muy relacionado con la música y entonces empecé a hacer pinturas encuadrando cosas que podrían ser geométricas en cierta forma. Eh,
Entonces está aquí la guitarra de la Frankenstein, que es de Van Halen, ¿no es cierto? Y que la pasé a pintura. Y, ¿no es cierto?, Kiss, ¿no es cierto?, con esta máscara, ¿no es cierto?, y que en cierta manera hay un grado de abstracción, y la pasé a pintura también. Y esas fueron como mis primeras pinturas, que eran como muy planas, muy geométricas, y que de alguna manera había una relación con la música. Esta es otra, que se llama Starless, que es una canción de este disco de King Crimson, que se llama Red, que es muy bueno. Y Scriabin System se llama así porque Scriabin era un compositor ruso que trabajó con la sinestesia. Él, en las notas de colores, o sea, en las notas musicales, veía colores. Entonces lo que yo hice, a partir de ese sistema, saqué una parte de la canción de Starless, ¿no es cierto?, de este disco, y lo pasé a un sistema, ¿no es cierto?, de colores. Entonces queda esta composición que, ¿no es cierto?, se parece un poco a un cuadrado como de ajedrez, donde están las notas de colores pasadas, las notas musicales pasadas a colores. Entonces fueron como mis primeras excusas para poder pintar. Y fueron como excusas, y que fueron como muy buenas excusas porque lo pasé muy bien también metiéndome en este rollo. Y bueno, también me gusta mucho Daniel Johnston, que tiene como también un imaginario como que siento que muy parecido, ¿no? Como esta cosa como de dibujar y de estar relacionado con la música y de hacer como muchas cosas al mismo tiempo. Esta canción es muy buena, de ahí la vamos, no sé si la podemos escuchar, pero voy a avanzar para no quedarme tanto rato pegado. Y vuelvo también a Toy Story, la primera de 1995, porque aquí también cuando vi buenísimo el disco, no, mira esa carátula, precioso, Luis, claro, los dibujos de En Daniel realidad Johnston. es un cómic que tengo de Johnston, y está Buenísimo. buenísimo. No, es que los dibujos son increíbles. Sí. Ya era Porque, eso, era eso. sí, Daniel Johnston y, y Crump también, creo que Richard Crump. Claro, O son sea, también referencias, y muy buenos. Eh, bueno, y volviendo a las referencias, yo estaba dibujando, o sea, estaba pintando y vi esta película de nuevo, Toy Story, que es del 95, y está este personaje que es Sid, que fíjense, ahí tiene como un cartel, ¿no es cierto?, en la pieza, eh, y él hacía este tipo de cosas, ¿no? Tomaba juguetes y los ensamblaba con otros juguetes, ¿ya? Y me llamó mucho la atención eso, como pescar una cosa, mezclarlo con otra. Y fue en cierta manera como apareció esta primera pintura, que fue el 2015, o sea, yo empecé a pintar como el 2012, esto con este rollo musical un poco, y me solté al ver Toy Story, y lo que hice fue sacar pedazos de caricaturas y proyectarlos en la pintura y luego pintar. Entonces, por ejemplo, esa nariz, o sea, esta parte que no se ve mucho, perdón, esta parte que no se ve mucho es como la nariz de Tribilín, esas son las manos de Mickey, esta era la oreja de Tribilín también, esa era oreja de otra caricatura, de Ren, creo que es, de Ren y Stimpy, y se empezaron a mezclar con estas cosas como más geométricas, porque eran, bueno, habían cosas muy orgánicas, y yo encontraba que tenían que tener una tensión, entonces hacía como estas líneas geométricas o esas partes de acá, para crear un poco de tensión. Y tenían muchas capas de pintura, había como spray, pasaba masking tape, pintaba encima, retiraba, o sea, ahí se ve el trabajo por capas que tiene la pintura, ¿no? El spray, la capa del masking tape, muy aguada, después una cosa muy, muy cubriente después, ¿no es cierto? O esas manchas, y se llamaba Vuelta a la Manzana, ¿no? Como esta Vuelta a la Manzana cuando uno es chico y hace la Vuelta a la Manzana en bici, ese era el título. Y de a poco empecé como a hacerme un álbum de imágenes que tenía que ver con caricaturas, ¿no es cierto? Ahí está la oreja, ¿no es cierto? La oreja de Trilly. Y con Photoshop y Illustrator empecé a manipular estas imágenes. Pasaban otras cosas, había como un trabajo de a poco de abstracción.
Y entonces acá aparece también, ¿no es cierto?, la caricatura perdida, que es otra pintura, que, ¿no es cierto?, aquí parece que hay una cara con con una hoja, que es como... Yo ya ni me acuerdo qué caricatura fue la que puse, pero eso me gusta mucho también porque como que uno puede decir como la primera imagen que mostré, ¿no es cierto?, de esta mancha en el suelo, como que parece una caricatura, pero no sé cuál es. Eh, y entonces empecé a poco a pintar estos tipos de trabajo. Y, por ejemplo, acá esa es la pierna de Pluto. Y aquí ya se empiezan a mezclar muchas cosas, ¿no? Dibujo, gráfica, pintura, superponer, había mucha superposición de imágenes. Esto tiene un dibujo tremendo para llegar a esto, ¿no? Y de repente cambiándole los colores también. Como que no me interesaba que quedara como el color de Mickey Mouse o la oreja de Mickey Mouse con el color de Mickey Mouse. ¿Y qué pasa, Pato, qué pasa cuando está el salto de lo digital, de todo este trabajo, ese proceso que haces en Photoshop, Illustrator y todo eso, a cuando te enfrentáis después a la pintura? Como que qué operaciones conservas un poco de esa cosa más digital, qué sé yo, Ah, cuando después te empezás a trabajar igual un poco como ese que mostráis de Liechtenstein, que claro, es como la mancha de pintura pero serigrafiada, y acá trabajáis como a la inversa, como la imagen digital ahora a la pintura, volverla a lo manual, ¿cachai? ¿Qué pasa ahí en sí, ese momento? no, esa es la parte más entretenida, porque lo que yo creo que debería pasar, ¿no es cierto?, es que si bien hay como un modelo, em, como que ese modelo no te va a servir siempre. En algún momento, cuando empiezo a pintar, como que la pintura empieza a mandar, y como que uno tiene que como tomar distancia y decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Sí? ¿Hago esto o no? ¿Cambio esto o no? Y aparte que había algo como bien performático también en este tipo de pintura, porque yo proyectaba imágenes, o sea, las proyectaba con un data, pero no había como un modelo en cierta manera. O sea, yo tiraba dibujos y pintaba y después volvía a tirar encima otra imagen que yo no sabía cuál era, ¿no? O sea, como dije, a ver, esta imagen, y las voy cambiando. O sea, como que proyecto y voy cambiando imágenes para ver cuál es la que se ve mejor con lo que ya está. Mm, ¿Te fijáis? O sea, y ya. eso fue una, porque vamos a volver acá. O sea, bueno, esta es una. Esta otra son puros pedazos de caricatura con masking tape. Yo ocupo mucho masking tape para enmascarar. Y entonces puse ese masking tape estaba pintado, no es el masking tape. O sea, está emulando ser el masking tape, como firmando estas caricaturas que están como en el espacio, en cierta manera. Porque Pero también hay un masking tape o pegote azul igual, pero ese es una pintura como si fuera que el... fuera el masking tape, Ah, ya, comprendo. ¿cachai? Bueno, y acá también entonces está como un poco la paleta que yo empecé a ocupar, que tenía que ver con la mezcla aditiva y sustractiva del color. Estos son apuntes que yo tengo de un libro que se llama El concepto diagrama de pintura, el concepto diagrama de Deleuze, que es muy bueno, que es una clase de pintura que él hizo, pero como de teoría de la pintura, ¿no? Hablaba de pintores y de los colores. Y tengo estas como anotaciones, ¿no es cierto? Grises, hay un gris que es blanco con negro, ¿no es cierto? Un gris que es como una mezcla de colores, que es una mezcla óptica, y hay como un rojo y verde que es otro tipo de gris que es más dinámico según Kandinsky. Y entonces yo empecé a ocupar harto esta paleta que tiene que ver con el azul violáceo, el rojo anaranjado, verde claro, amarillo limón, cian y magenta, que tiene que ver con el RGB y el CMYK, que básicamente es también lo que se ocupa mucho en las caricaturas, ¿no? Como que yo no ocupo mucho el verde vejiga o los tierras de siena, no los tengo en mi paleta, ¿no? Entonces como que ahí uno se va haciendo una paleta, y creo que eso también es importante. Por eso también son tan colorinches, y acá tengo como apuntes de colores que voy haciendo, como para acordarme. O sea, esos colores son fondos, en general. ¿Te fijáis? Y ese tipo, y ese magenta me gusta más, ese ultramar tiene como con un cian primario, con un magenta primario, y me voy armando los colores también, ¿no? O sea, ese verde me encanta, un verde claro, con un magenta primario también, con muy poco porque lo apaga.
ese verde es muy brillante y al ponerle un poquito de magenta se apaga y se vuelve como un poquito más oscuro. Se ensucia un poquito. Sí, entonces como también es algo que a mí me gusta mucho, como preparar mis colores también. Y por ejemplo, esos son los colores para un cuadro que va a medir 1,50 m por 1,20 m. ¿Sabes qué? Encuentro interesante eso, que por un lado tienes esta cosa más bien como de que dejar que vayan apareciendo algunas cosas, como lo que te decía Luis delante, como el tema del acertijo, ¿cierto? Y de ir revelando un poco todo esto en el camino, pero en paralelo tienes esta parte que es muy analítica también, como que, Sí, o sea, sentarte a preparar estos colores, a buscar cuál es el color indicado, tiene una cosa muy analítica detrás que justamente lo hace mucho más interesante igual, o sea, no es tampoco esta cosa nomás que aparezca nomás, sino que también tienes esta etapa previa, me da la impresión, que lo hace muy interesante igual, o sea, como en el oficio de pintar, digamos, como de ese estudio que hay sí, que elaborar. sí, totalmente. Es como, porque yo creo que en algún momento también tengo que como ponerme en algunos pies forzados, y en estos pies forzados yo me la paso muy bien también armando estos colores. O sea, tengo como una croquera, ¿no es cierto?, donde voy armando cada cierto tiempo, voy pintando y voy armando estos colores. Mm. Y aquí, 2017, yo creo que hay como un paso importante, como un cambio de metodología también, tenía la exposición en la Galería XS, que fue por el Premio de Arte en Vivo donde nosotros estuvimos, donde nos conocimos. Y era como en agosto, y yo en septiembre iba a ser papá, iba a nacer Guadalupe, justo la primera hija que teníamos con mi pareja. Y tenía varios cuadros, pero habían cosas que yo como que me estaba demorando mucho, y, ¿no es cierto?, en pintar estos cuadros, en poner una capa, y me equivoco mucho también. ¿Te fijas? O sea, tengo muchos cuadros de los cuales como que retomo mucho tiempo después porque en ese momento no me gustan y tengo que ir probando, y la única forma de probar es haciendo, entonces me equivoco mucho y tengo una bodega de cuadros que nunca terminé. Y entonces dije, pucha, ya no puedo tampoco darme ese tiempo, ¿no? O sea, como que ahí vino ese primer descubrimiento. Dije, chuta, voy a ser papá, no puedo estar tanto rato en el taller. Y me di cuenta porque, bueno, Maite estaba embarazada, ya tenía, no sé, 7, 8 meses, ya no podía hacer tantas cosas y tenía que acompañarla también en ese momento. Y me di cuenta, bueno, algo en mi vida va a cambiar ahora, ¿no? Entonces, empecé a crearme más metodologías o más pies forzados. Y esta pintura, lo que hice fue hacerla en Photoshop. Esto está en Photoshop. Y lo que hice fue incluso pintarla, ¿no? O sea, como que antes yo proyectaba en la tela, ahora esto lo proyecté en la tela. Estaba casi hecho. Y ahí está cuando tú decís como, ¿qué pasa cuando proyectáis o cuando así con el modelo, ¿no? Porque yo llegué hasta esto, ¿no es cierto? Y si se fijan, esa silueta como vacío que está blanco es de esta figura, ¿no? Claro. ¿Ya? Y ahí, y lo pinté, y después dije, bueno, no puede quedar así, tengo que hacerle algo más, ¿no? O sea, como que cuando terminé la pintura y quedó así, dije, chuta, a esto le falta algo más, le falta algo más gráfico, perdón. Y entonces terminó así. O sea, como que hay un proceso, y cambié algunos colores, le puse como esa retícula también, y en el proceso entonces como que, antes de la pandemia fui a una charla que dio en la Católica, ay, ¿cómo se llama este? ¿Cómo fue el nombre? El pintor que vive en Australia. Juan Domingo Dávila. Dávila, sí. Se me había ido el nombre. Dávila, le hicieron una pregunta como, ¿y tú cómo armáis tus cuadros? Y él dijo, no sé, empiezo pintando algo, pero después como que veo mucho la imagen y voy sintiendo un poco la imagen, como lo que ella me está pidiendo. Y yo creo que tiene que ver con eso también, como cuando pinté esto me di cuenta que no podía quedar así, y entonces fui agregando cosas. Y ahí volví como un poco a mezclar esta metodología de proyectar imágenes, de hacerla por Photoshop,
y hacer como algo más performativo con la pintura, ¿no? Como que proyectar y ver qué pasaba. Y este mismo mono son como estos mismos dibujos, estas mismas líneas, son estas líneas del dibujo, ¿no es cierto?, para colorear de este. Ahora, el cuadro tiene un nombre que se llama Cuando el augurio permite ver más allá de lo evidente. Entonces, ¿de dónde viene esa cuestión? Yo veía unos monos, Los Thundercats. los Thundercats, po. Entonces, Ah, no está disponible. ya no está disponible. Chucha, Lo vamos a buscar a ver. este fue un sabotaje. Oye, en realidad, claro, hay elementos de esta estética de Juan Domingo Dávila igual como en tu quehacer. Sí, Ahí está. totalmente. Ahora que lo mencionas, Bueno, ahí está la espada del augurio. ahí está. Bueno, los Thundercats. Bueno, y el personaje principal, que es él, Leono, tenía esta espada, que era como chiquitita, y de repente él se la ponía entre los ojos y decía, espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente. Y entonces, como yo le puse este nombre, cuando el augurio permite ver más allá de lo evidente, ¿no? Y que tiene que ver nuevamente con lo que hablamos antes, con el acertijo o con esta primera imagen, que cómo vemos estas imágenes, ¿no? Cuando nos permiten ver más allá de lo evidente también, ¿no? Y entonces seguí trabajando con estas metodologías de recolectar mucho, me empecé a hacer un banco de imágenes tremendo, de caricaturas, toda la industria cultural, y lo fui trabajando por Photoshop, ¿no es cierto? Trabajando mucho con la figura y fondo, que es como la teoría de la Gestalt, también, ¿no es cierto? O sea, esos dedos están por ahí, son como estos, pero también están photoshopeados y son como una parte. La abstracción, como etimológicamente, quiere decir, ¿no es cierto?, viene de abstraer y quiere decir quitar una cosa de un todo, ¿no es cierto?, quitar una parte de un todo. Y eso fue lo que empecé a hacer, quitar partes de un todo para volver a ponerlos en un plano. Y también está esta, ¿no?, que se llama Silueta, Susurros y Desastre, que también estaba en esta exposición, y ahí está ¿no es cierto?, las manos no veo, y acá están como estas cosas que usa Mini, ¿no es cierto?, ahí hay una mano que está como, ¿no es cierto?, y son como varias capas de pintura, y siempre he tratado de dejar como la primera aguada, como... Ay, sí que pegó el pato. Pucha, justo cuando estaba buena. como mostrar esa profundidad, y estos planos como muy duros, muy planos, evitar... ¿Ahora sí? Sí, ahora ¿Ahora sí, sí? que te caíste un ratito. Ah, ya. Bueno, y lo que les contaba es que estos planos son muy duros, pintados como evitando dejar una huella como de la pincelada, y luego están estas que tenían, como, aquí no se nota, pero está como el brochazo, y están como medio con harta pasta, esta parte es bien pastosa y chorrea, entonces ahí... y esta también viene como un poco, este era el Photoshop, ¿no? Y esto fue lo que yo proyecté. Y se fijan, cambian los colores, ¿no? O sea, porque este azul era demasiado azul y no me gustaba cómo se veía con eso, entonces encontré que entre este y este color hace vibrar a este. Sí. También se sale, ¿no? Y así uno como que iba, y el fondo, ¿no es cierto? Este amarillo, con este amarillo no me gustaba cómo quedaban, entonces le puse un poco más cremoso. Bueno, y así también, ¿no es cierto? Este duende, que lo trabajé por Photoshop también, está acá, como una silueta, ¿no? Y en estos pedazos como de dulces de candy, esos dibujos son pelos de princesa. Y ahí hay como vestidos de princesa. Sí, qué interesante eso. Bien. Ahí está Pinocho nuevamente, ¿no es cierto? Nuevamente aparece Pinocho y está como referencia a Paul McCartney, y Pinocho tocándose como ese gesto, tocándose la nariz como siendo consciente de su mentira, ¿no? O sea, como que hay un gesto en tocarse la nariz cuando sabes que cuando estás mintiendo y te empieza a crecer la nariz, tocarse, ¿no es cierto? La nariz. Y está como en dos partes, ¿no? En dibujo, en una parte gráfica, y en otra como silueta. ¿Y qué materiales están aquí
Esto es ¿Ocupaste acrílico y acá? spray acrílico, Ah, ya. sí. Y bueno, masking tape también, porque de ahí también pintaba, queda como una ventana por detrás o un cuadro por detrás, como que si eso fuera el Sí. bastidor y la tela por detrás también, tiene como un poco ese efecto. Y esta era la exposición también de ese momento. Mm, Ahí estaban estos otros cuadros también, que les mostré. O sea, imagínense, esto fue el 2017 y este cuadro también lo tenía el 2015 y nunca lo había presentado. Entonces, mm, como que reuní y junté cosas que ya tenía en realidad. mm. Ahí parte de la otra exposición. Ahí hay puros tribilines. Claro. Y acá también aparece otra cosa, que son las serigrafías, que yo seguí trabajando en serigrafía. Esto es un escudo, o sea, si se fijan, son las manos de Mickey Mouse con las manos de una princesa, que es como, y puras manos, ¿no es cierto?, de princesa acá. Y esto es un Mm, escudo, un escudo del Renacimiento, no me acuerdo a qué familia, entonces mm, saqué como ese escudo para armar esta imagen. Aquí hay una foto que hice en serigrafía también, que es mi hermano disfrazado de Spider-Man y yo de Superman. Y acá está Superman sosteniendo a Luisa Lane cuando muere, y Spider-Man sosteniendo también a su amada cuando muere, y que vienen de esto, ¿no? O sea, como que todos los seres mm, tienen como ese dolor de la muerte. mm. Spider-Man, ¿no es cierto? El hombre elástico, Cíclope, Superman nuevamente, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la pietad, Sí. ¿no? Eh, Y entonces también ahí hay una referencia, ¿no? Del arte pasado por el cómics y que también yo también trato de trabajar. Oye, Pato, en relación a eso, bueno, los jóvenes hoy día que estudian arte, o no necesariamente los que estudian arte, los jóvenes en general, están muy marcados por una generación ya que tiene mucha influencia de la cultura oriental, japonesa, qué sé yo, el Sí. manga, todo eso. ¿Tú trabajáis con el cómic americano más tradicional, o estos elementos que son como más reconocibles de Disney, de, qué sé yo, cuando éramos nosotros chicos? Pero ¿qué pensáis de esta nueva cultura, qué sé yo, que está así como, bueno, no ahora, hace hartos años que está como acá en Chile muy potente a nivel, no sé, de la música, de lo gráfico, del manga? Sí, mira, yo te voy a responder, voy a tratar de como pasar un poco rápido, yo creo que como que me estoy Sí. extendiendo mucho, entonces, mira, voy a pasar, te voy a responder eso pronto, con la última parte de las pinturas que estoy haciendo ahora. Estos son también, por ejemplo, los pelos, que yo les decía que como que me había metido mucho con los pelos. Estos son dibujos de pelos con papel mantequilla que calcaba, escaneaba, luego pasaba por Photoshop, los trabajos que hago también como siluetas, recortes también de pelos, que como gráficamente como líneas también me llaman mucho la atención. Ahí también están esas cosas que siempre ocupan las princesas. Y este trabajo, ¿no es cierto?, también como de línea gráfico, como que uno no sabe muy bien qué es lo que es, pero reconoce que es como una caricatura, por ejemplo, o reconoce esa línea. Esta es una instalación que hice el 2018, si no me equivoco, que también aparecen esos pelos como especies de cortinas, Mm, y donde me invitaron a Open Dark, que tenía esta sala, que es abierta, son tres como cuadrados que tienen una muralla, o sea, tienen dos murallas nomás, que forman una esquina, y yo hice estas figuras de yeso como de cumpleaños, como de potes de alimentos o de cosas de cumpleaños que formaran unas torres con estos moldes para hacer de chocolate, que tienen que ver con motivos navideños, de fiesta, de celebridad. Y como una especie de ciudad también que quedaba ahí. Ahí están. Eh, Como que también ahí me voy saliendo. Y aquí yo creo que te respondo que para mí hoy en día, claro, en el mundo que vivimos, ¿no es cierto?, con la globalización, las redes sociales y todo, creo que todo lo que nos llega como que está como al mismo nivel ahora, como que el manga tiene la misma importancia a lo mejor que las caricaturas de Disney, ¿cachai? Como que Disney es como una mega ultra multinacional empresa, o sea, tremendamente complicada, ¿no es cierto? Pero el manga también está como al mismo nivel y tiene como la misma importancia. O sea, yo de hecho tengo a los estudiantes, o cada vez más veo más pinturas donde el manga aparece como una reflexión, ¿no es cierto?, de algo que pasa en la realidad también.
Y acá lo que yo mezclé, ¿no es cierto? Fíjense que les hablaba del sombrero de la exposición de Paul McCarthy, el sombrero que me apareció también en Toy Story, y este sombrero que lo puse acá, ¿no es cierto? Y con Elmer también, ¿no? Que tiene otro tipo de sombrero que vienen como a trabajar, ¿no es cierto?, juntos, pero no puse el sombrero de Elmer, y puse también el unicornio, y aparece la pistola de nuevo, y aparece ese que viene de ahí también. Entonces, lo que aparece, en cierta manera, es todas estas imágenes hoy en día tienen la misma relevancia. Y esas flores también son las flores que aparecen en las películas de Disney, como que las flores las saco de ahí. Porque las flores, en cierta manera, también, esa imagen de esa flor que hace Disney es como una imagen preconcebida de lo que realmente es una flor, ¿no? Quiero decir, si uno dice flor y aparece en nuestra cabeza la imagen de flor, puede que sea más esa flor que un lirio o que la flor de un hibiscus, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces son como imágenes que ya tenemos preconcebidas en nuestra cabeza. Y aquí empiezan a conjugar, y esto es del año pasado, y aquí ya se empiezan a conjugar varias cosas, ¿no? Se empiezan a aparecer esta metodología de que todo se empieza a meter en la juguera, de que en la pintura puede entrar todo. Esas manchas son aguadas de tintas acrílicas, los partes de los pelos manchados, cosas como más geométrica, mucha abstracción, poca abstracción, ¿no es cierto? Y parece que como que hay algo que está pasando, ¿no? Y fíjate, solamente esto y esto, es solamente esa parte de ahí. Y eso también tenía que ver con que yo iba como proyectando imágenes y viendo qué pasaba. Y luego también entonces me di cuenta que tenía que tener esta otra metodología también, que tenía que ver con armar el cuadro en Photoshop y proyectarlo y hacerlo como más, ¿no es cierto? Y ir cambiando cosas, ¿no? O sea, ahí aparece algo que no estaba, los colores cambiaron de fondo. Eso que está ahí está como una aerografía, es un degradé de verde oscuro a verde claro, pero con una aerografía. Aparece el masking tape de nuevo, pero como un masking tape que con motivos o diseños que mi pareja le regaló a Guadalupe para armar regalos. Y como que son más infantiles, ¿te fijáis? No son como el masking tape azul del artista. Y como, eso es como que me gustó mucho más porque tiene como un diseño. Y aparecen de repente estos masking tape, ¿no? Y eso es un pelo de una princesa también, ¿te fijáis? Que está ahí. Pero ya empiezan como a abstraerse totalmente y empiezan a aparecer como otras cosas, como muy abstractas, gráficas, tridimensionales, formas de pintar, ¿no es cierto? Eso es una pasta que se sale del plano y esto está totalmente como pintado, anulando totalmente la pincelada. Y entonces aparecen muchos contrastes. Y esto último, que lo hice hace poco, fue un encargo de Pixar, de hecho, para celebrar, creo que los 15 años de Pixar, que habían visto la pintura que yo estaba haciendo, entonces me contactaron a través de Antena. Antena es como, no sé, Antena son 4 personas que hacen eventos como tú te suscribes, pagas como una suscripción y puedes ir a talleres de artistas, vas a charlas guiadas de los museos y hacen como comidas también con artistas, etc. Entonces a través de ellos me contactaron para hacer esta pintura de Pixar que tenía que tener solamente elementos de Pixar, y lo que yo hice fue trabajar con Intensamente, no sé si se acuerdan de esa película o si la vieron, que los protagonistas entran a la cámara de pensamiento abstracto, que es la parte más pelacable de la película. Entonces, ese es un protagonista vale, aquí lo tengo. Aquí entran a la cámara de pensamiento abstracto, fíjense, se van volviendo como cada vez más abstractos, planos, hasta que llegan a ser planos. Fíjense en ese mono, que es... Qué bueno. Buenísimo. Es este mono que está acá. Ya. Y esa cola ¿no es cierto?, del elefante, es cuando está ahí, ¿no? Eso que está ahí, yo lo pinté verde porque ya había mucho amarillo, y es como una fiesta de cumpleaños, ¿no? Era como una celebración, hay como un merengue,
y una nube que se esté transformando también en otra cosa. Hay ahí un pedazo de un dulce también, de un candy, los globos, eh, y viene de ahí también, ¿no? Y esto también está esta exposición que fue a finales del año pasado, donde puse estos 3 cuadros, donde están como las 3 metodologías, o las 2 metodologías en realidad que ocupo, de proyectar imágenes y de hacer la imagen por Photoshop. Todos estos 3 tienen 1,50 por 1,20. Son grandes. Bien. Sí. Y para como ir terminando, este es un cuento que yo le leo a Guadalupe, que se llama Buenas noches, Luna. Y en el cuento dice, describamos qué hay en las paredes, y hay un cuadro. Entonces el cuento dice, hay un cuadro de 3 osos bien perezosos. Y esos 3 osos bien perezosos lo encontré, que la postura que tenían era muy torpe, enigmática, pesada, también me daba risa. Y lo que hice fue pintar un fondo. Luego ese fondo le puse una máscara líquida que se hace con pincel, que es estos dibujos, ¿ya? Luego pasé esmalte al agua, estoy trabajando ahora con aerógrafo, y pasé el esmalte, entonces empezó a borrar todo, saqué la máscara, ahí se nota el aerógrafo también, y proyecté la imagen de los osos perezosos y los pinté así rápidamente proyectados, ¿no? O sea, los dibujé en realidad, con el pincel. Y quedó esta imagen de los osos perezosos. Ya. Y eso es lo que también es que estoy como ahora más o menos volviendo a las mismas metodologías, son como las mismas flores. Bueno. Ese es mi Oye, taller. Pato, sabes que estamos un poquito pasaditos en el tiempo, Sí. así que vamos a tener que dejarlo hasta ahí. Te quería agradecer por tu participación y quería ver si vamos a dejar abierta la posibilidad para una pregunta, porque me están como presionando que tenemos como que terminar. Nos pasamos me como alegre. media hora. Así que alguien, no sé si le quiera, o Luis le quería hacer un comentario al Pato. En realidad yo preferiría darle el pase quizás a algún alumno o alumna que quisiera hacer alguna pregunta a Patricio. Oye, estuvo harta gente, casi Sí. 40 personas, creo que en algún momento 30 y tantas personas, así que bien. Tuvimos buena cobertura. Sí. Sí, yo creo que también, claro, nos alargamos porque entre medio fuimos como comentando cosas y a lo mejor quizás no hay tanta, a lo mejor no hay tantas dudas, pero si hay alguien que quiera duda o comentario, abierto también. Yo Ramón tengo escribe una acá. pregunta. Sí, Silvana. Es que en el cuadro que hizo donde interpretó las notas musicales como cuadraditos de colores, eh, Darles. ¿cómo hizo para asignarle cada nota así, cada color? ¿Era como algún Pues, sentimiento, dependiendo cómo no, sonaba, porque lo relacionaba? Scriabin, este compositor ruso, según él, las notas, ¿no es cierto?, tienen cierto tiempo, y eso lo asociaba a los colores. Por ejemplo, la nota re es amarillo, y él lo tiene como todo. La nota do es azul, la nota la es roja, la sostenida es vermellón, ¿cachai? Y él lo tenía como todo estipulado, y como si tú lo buscáis, él tiene todo el sistema como súper como concreto. Entonces yo lo único que tenía que hacer era buscar qué color era, listo. Y bueno, King Crimson trabaja con un sistema de composición que como cada cierto tiempo vuelven a una octava más abajo, entonces como que los colores se iban repitiendo en cierta manera, y eso producía un ritmo también visual. La sinestesia tiene que ver con que un sentido apela a otro, y el ejemplo más claro es cuando tú vayas a una discoteca y bailáis, estáis escuchando, pero tu cuerpo se está moviendo. Eso también tiene que ver con la sinestesia. Entonces, era como súper fácil como ser desprejuiciado con la pintura y guiarte con esa metodología para poder, ¿no es cierto?, avanzar sin ningún problema. Bien. Igual se usa eso de las notas y los colores para enseñar a leer música, Sí. escribe Fernanda. Sí. Ramón escribe: felicitaciones a Luis y Francisco por esta tremenda iniciativa y a Patricio por compartir su metodología y gran trabajo. Saludos desde Chillán y gracias por la invitación. No, gracias, Ramón. Bien. Saludos, Ramón. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, Pato. Un gusto Hola, haber estado ¿puedo contigo. comentar algo? Sí, dale.
Sí, por Antes que supuesto. se acabe, hola, quería comentar algo primero, que me cautiva mucho el tema de los símbolos posteriores, como en esta colección de libros que son infantiles, ¿cierto? Como para niños y niñas, y como en ese juego, en esa ironía, en ese cruce también como con las vivencias, y como cómo lo vas apreciando también de alguna manera, como tanto fuera de ti y dentro de ti. Eso como que me cautivó en especial como de la obra de aquí el exponente, me cautivó y quería preguntar de pronto cómo lo has hecho, que ya estás inmerso, digamos, en el mundo artístico, como que has expuesto en varios lugares, qué sé yo, y distintas temáticas y qué sé yo, distintos años en la trayectoria, pero cómo ha sido el tema como del mundo de la crítica, digamos, como en el tema de que si a gente le hace o no sentido, cómo te has sentido tú, qué te han dicho, no sé, porque a lo largo de la historia del arte y de la vida en general, siempre van a haber comentarios. Entonces, de pronto, ¿cómo te lo tomas tú o qué te ha tocado ver o sentir de pronto? Mira, yo como voy a tratar de ser súper escueto, pero creo que en el arte el éxito no existe. Entonces, em, como que trato de mantenerme un poco alejado de los comentarios. Yo antes como que lo decía, como que escucho a muy pocas personas de lo que realmente me dicen, como que tengo como un círculo de amigos, mi pareja también es artista, y como que son esas voces como que las que escucho más, que tienen como una imparcialidad, conocen más lo que hago, lo que me gusta, pero como te decía antes, como que uno no es monedita de oro como para caerle bien a todo el mundo y demás que pueden haber críticas, lo importante es seguir adelante nomás, seguir trabajando, porque no puede no puede ser que alguien como que escriba sobre tu trabajo y tú no te pongáis más a trabajar porque te haya criticado, ¿te fijáis? Pues va a existir, siempre va a haber, lo tengo súper claro. Por lo menos yo no trato de verlo ni escucharlo, ni las buenas ni las malas también. Simplemente trato de seguir haciendo lo que me nace en realidad, para que esa otra cosa no me contamine en cierta manera. Si alguien me dice, oye, Pato, esta pintura está muy buena, creo que no me ayudaría mucho porque no me está diciendo nada y lo más probable es que si alguien me dice que algo está bueno, quizás lo empiece a repetir y entonces caigo en algo que no me gustaría. O que pasa mucho, como una vez me pasó también, una galerista me dijo, oye Pato, ¿por qué no te haces un cuadro igual a este? Porque se vendió, entonces, oye, ¿por qué no te empezás a hacer estos cuadros como este para que podamos vender? ¿Qué me estás hablando? No lo puedo hacer, no creo que lo haga y me sacaron de la galería, pero no importa. Pero creo que a mí me gusta trabajar con esa libertad. Y creo que esa libertad tiene que ver simplemente con que uno no puede parar de hacer lo que le gusta hacer. Muy bien. Ahora sí, Estupendo. te quería dar las gracias, Pato, de nuevo por haber estado acá, por haber compartido este ratito con nosotros, haber mostrado tu trabajo, a Luis, a todos los invitados que estuvieron el día de hoy, los alumnos, los profesores que estuvieron. Y vamos a ver si más adelante vamos a hacer un pintura hoy 3 con otro invitado o invitada. Queremos sumar a alguna mujer con Luis estábamos hablando para más adelante. Así que ese es el objetivo que viene después, para seguir hablando de pintura y de procesos. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron y Gracias. cuídate, que se mejoren tus hijitos. Gracias, Sí, Patricio. gracias Luis, gracias Francisco, que estén súper. Ya, chao a todos, que estés bien. Chao. Chao, gracias. Muchas Chao, chao. gracias. Chao, Chao, muchas cuídense. gracias.